Mañana, la Suprema Corte de Justicia decidirá un tema fundamental, un tema de derechos, un tema de libertad y un tema que en el siglo XXI me cuesta trabajo que todavía se siga discutiendo y quise hacer algo diferente. En lugar de solamente presentar las noticias, ¿no? Como tal y las comentamos, creo que en este tema en particular vale la pena meternos un poco más a fondo y ver cuáles son los argumentos que proponen la gente que se opone al aborto. Eh, no les voy a llamar pro vida porque no son pro vida bajo ninguna métrica. Eso sí son buenos y buenas en marketing. O sea, eso se los doy completamente. O sea, porque para empezar, si eres nuevo o nueva en estos argumentos, si sabes que hay una discusión pero no necesariamente estás enterado o enterada sobre de qué va, ¿no? Cuáles son los argumentos de un lado o del otro, este puede ser un buen video de introducción. Esto de ningún modo es sustituto para una lectura más a fondo, una investigación propia. O sea, que vayas a fuentes, voy a dejar algunas en los links en la descripción, pero tienes que hacer tu tarea. No sé si vas a formarte una opinión, esto puede ser quizá un punto de partida, pero no es de ninguna forma el fin de la investigación. Ahora, la única forma en la que yo puedo hacer este video es porque estoy, metafóricamente, sobre los hombros de gigantes, mujeres y hombres que han dedicado buena parte de su tiempo, de su vida, de su pasión, de su energía a este tema, desde el punto de vista jurídico, académico, médico, científico y varios otros. Y lo único que yo estoy haciendo es repetir estos argumentos que, de nuevo, voy a dejar una introducción a la evidencia de mis argumentos en la descripción. Eso es si eres nuevo en esto, ¿no? O nueva. Si ya conoces, ¿no?, los argumentos o estás muy metido o metida en esta discusión, lo que voy a decir probablemente no sea algo nuevo para ti, pero igual puede ser que aprendas algo, ¿no? Que haya algún argumento que no había escuchado, que no lo había escuchado de la forma en la que lo voy a presentar. Ahora, elegí los que yo considero son los 3 principales argumentos que hace la gente que se autodenomina pro vida, ¿no? Y ahí regreso al tema de marketing, no son en realidad pro vida, pero si no conoces, si nunca has escuchado en la vida esta discusión, ¿no? Y te preguntan, oye, ¿eres pro vida o por muerte? O sea, la reacción natural sería, pues, es la pregunta más estúpida que he escuchado en mi vida. O sea, yo no sé quién sería pro muerte, pero yo soy pro vida, ¿no? O sea, es la posición por defecto, si no conoces evidentemente el contexto, ¿no?, histórico y material de esta discusión. Entonces, en marketing son buenísimos, pero vamos a ver si realmente son pro vida a lo largo de esta discusión. Para esta discusión me voy a referir a antiaborto y proaborto, porque eso es, es lo que en realidad se está discutiendo. No se está discutiendo vida o muerte, y voy a argumentar por qué. Los 3 argumentos que elegí son 3 categorías de argumentos. Hay más, pero creo que estas son las principales y encapsulan, de forma sintética el hilo de las discusiones que se tornan alrededor de este tema, ¿no?, del aborto. Los ordené por grado de dificultad o de solidez que tienen estos argumentos para refutarlos, pero de todos modos los voy a refutar todos, ¿no? Y al final voy a dar un argumento contextualizado de por qué la discusión en sí misma no tiene sentido. Tiene un sentido, pero quizá no sea el que estás esperando. Pero eso lo voy a dejar para el final. Los 3 argumentos que elegí son, número 1, el argumento jurídico; número 2, el argumento moral; y número 3, el argumento científico, que es para mí el centro de la discusión, y ahí es donde hay que poner más atención. Entonces, primero, el argumento jurídico. El argumento va más o menos así, ¿no? Es que la ley dice
¿no? Que el aborto está prohibido y por lo tanto debería ser prohibido. O es que la ley de tal país, ¿no? Tal región o tal lo que sea, dice que el aborto es prohibido y por lo tanto debe quedarse prohibido. Eso es lo que dice la gente anti-aborto. Ahora, digo, nada más rascándole tantito la lógica, ese argumento se desmorona por sí solo, porque ¿qué son las leyes? ¿No? Al final, o sea, la ley de una sociedad es la opinión que tiene esa sociedad sobre algún tema específico, ¿no? Y dónde dibujar la línea entre lo prohibido y no prohibido. Pero en el fondo es eso, o sea, las leyes es el reflejo de la opinión, del sentir de la sociedad. Es todo. Entonces lo que en realidad me estás diciendo cuando citas a la ley es que allá opinan que esto debe ser prohibido, entonces debe ser prohibido. O sea, no tiene lógica, pues, o sea, por eso lo puse al principio, porque es para mí el argumento más frágil que tienen. Pero lo hacen de todos modos, y creo que vale la pena atenderlo porque es hasta cierto punto prevalente en el discurso de las personas anti-aborto. Bueno, otro, digamos, argumento similar a este es las opiniones, ¿no? O sea, si tú haces una encuesta entre diferentes grupos de población, en México quizá la línea sea muy dividida entre generaciones, pero digo, normalmente y tradicionalmente las generaciones más antiguas son más socialmente conservadoras, entonces más proclive a estos argumentos, ¿no? Pero digamos, esta es una falacia ad populum, porque lo que estás diciendo es, como la mayoría dice que está mal, entonces debemos prohibirla. Digamos, la falacia ad populum lo que significa es, como la mayoría opina esto, esto es. Lo cual, o sea, en cualquier contexto histórico es risible, ¿no? En México, en algún punto de la historia, todo el mundo acordaba que debíamos tener esclavitud, ¿no? O sea, se nos olvida, cabrón, pero así es. Digo, en algún otro punto de la historia, todo el mundo en México opinaba, ¿no? O estábamos de acuerdo en general en que la mujer no debería tener derechos civiles, ¿no? O sea, no tendría por qué tener, por ejemplo, acceso al voto, ¿no? O sea, yo no sé quién argumentaría esto en el siglo XXI, pero en algún punto de la historia, o sea, era un consenso social, quizá alguna minoría vocal y vocífera opinaba distinto, ¿no? Pero, digamos, es un tema de derechos, cabrón. Y además, ese es el otro punto, y esto va a ser un punto recurrente en la conversación. Los derechos no son negociables. O sea, para eso tenemos la Constitución, que debe proteger los derechos, eso es lo no negociable, y de ahí para abajo, pues sí, ¿no? Vamos a discutir el presupuesto y qué porcentaje colocamos para cultura versus, ¿no? Educación versus, bueno, educación es un derecho, ¿no? Educación tiene que estar abierta, pero igual puedes inflar o descender, ¿no? el presupuesto siempre y cuando se garantice el derecho. Entonces, derechos no están a discusión. Entonces, no me importa si la mayoría opina una cosa, los derechos no están a discusión. No se negocia con derechos. Entonces, ese es el primer argumento, ¿no? El más fragilito, muy fácil, ya lo derrumbamos, vamos al que sigue. Ahora, aquí quiero hacer una pausa porque no quiero que se entienda esta conversación como una confrontación, no como un conflicto, como que estoy tratando de provocar, ¿no? Al contrario, o sea, todo lo contrario, de verdad. Estos argumentos los quiero forjar desde un lado de la empatía. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo pensara, ¿no? O si yo creyera que las clínicas son máquinas de muerte y que están matando bebés, o sea, si yo pensara eso, por supuesto que yo también estaría encabronado, o sea, sería un argumento visceral, o sea, dedicaría buena parte de mi tiempo a destruir, digo, no material, sino institucionalmente, las fábricas de muerte, ¿no? Que están matando bebés. O sea, es un genocidio. Digo, si yo pensara eso, pero no lo pienso, y estos argumentos van a buscar demostrar por qué tú tampoco deberías pensarlo. Pero bueno, o sea, voy a dejar hasta ahí y pasamos al segundo punto. El segundo punto es el argumento moral, que digo, es para mí un poquito más fuerte que el primero, pero no necesariamente muy sólido. Y voy a decir por qué.
el argumento va más o menos así: está mal, ¿no?, el aborto. O sea, está mal para la persona y está mal, mucho peor, ¿no?, para la criatura o el producto, ¿no? Dejémoslo ahí. ¿De dónde sacan estas personas que está mal o que algo es objetivamente malo? ¿No? Digo, o sea, la moral se extrae de muchos lados, pero hay una correlación directa, o sea, casi 1 a 1, entre la gente que es afanosamente antiaborto y la afiliación hacia algún culto religioso. En México, ¿no?, el cristianismo en sus distintas formas, ¿no? Catolicismo, cristianismo, ortodoxo, evangelismo, que ahorita, ¿no?, tienen un auge importante, tienen mucho dinero detrás y son organizaciones poderosas, así que hay que tener cuidado y respeto hacia ellos y argumentar, ¿no?, como lo está haciendo. O sea, no es una coincidencia que haya una correlación casi directa entre las personas que son profundamente creyentes y las personas que son profundamente, ¿no?, en contra del aborto. O sea, eso no es coincidencia. Entonces, estas personas, ¿no?, si son honestas, te dirán, pues sí, o sea, esto tiene que ver con mi religión. Mi religión dice que el aborto está mal, por lo tanto, el argumento está mal. Y esto es una falacia de autoridad. No estás diciendo, como el libro sagrado lo dice, entonces eso debe ser verdad. O lo puedes extrapolar a como mi Dios dice, ¿no? Y esa es la palabra de Dios, no el libro, que está mal, por lo tanto está mal. Ahora, si eres de las personas que está basando su argumento, ¿no?, en la cuestión moral, yo te diría que habría que leer un poquito más la Biblia. O sea, porque, digamos, o sea, la Biblia puede ser muchas cosas, pero hay muchísimas muertes. Digo, principalmente en el Viejo Testamento, pero el Nuevo tampoco es tan pacífico como lo pensamos. Y voy a ser más concreto todavía. O sea, ahí hay genocidios, ¿no? Por ejemplo, hay violaciones, hay ejecuciones, o sea, Dios mata a la mitad de la población, etcétera, ¿no? Pero digo, o sea, tú podrás decirme, bueno, pero estos son ejemplos de otra cosa que no tiene que ver con aborto, ¿no?, que están en la Biblia. Y tendrías razón, y esa es mi siguiente línea argumentativa. O sea, si tú lees la Biblia y lo abres en Números 5, versículos 11 al 31, te habla de los celos, ¿no? O sea, Dios le está hablando a Moisés sobre los celos. Y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer, ¿no?, si mi esposa o mi cónyuge está embarazada y tengo dudas si me engañó o no? A lo cual Dios le responde, no te preocupes, o sea, ve con un sacerdote, ¿no?, cuéntale esta aflicción tuya, y el sacerdote lo que va a hacer es, le va a dar de beber agua negra o agua amarga, creo que se llama, hiel, pues. Le va a dar de beber hiel, y si producto de esa intoxicación, pues, la mujer aborta, entonces, o sea, estate tranquilo porque ese era producto del engaño. Entonces no pasa nada. Y si si lo tiene de todos modos, después de que la intoxicaste, entonces no te preocupes porque si era tuyo, ¿no?, y puedes ser felices, ¿no? Quién sabe cómo nazca ¿no?, el niño o la niña después de que lo envenenaste, pero no le preocupaba mucho eso a Dios, ¿no? Esa era la receta. Entonces Dios, en tu libro, no el libro que estás citando como el código moral, Dios es pro aborto. O sea, Dios es pro derecho de las mujeres. Digo, claro, en esta cuestión es producto del engaño, ¿no?, y el esposo está forzando el aborto, ¿vale? O sea, pero si quieres sacar digamos, la influencia moral a partir del libro, pues te presento este pedazo de evidencia, ¿no? Que Dios está diciéndole a Moisés que le diga a todo mundo que practican abortos si tienen dudas, ¿no? O sea, ahí está, y lo puedes consultar. Voy a dejar un link abajo al respecto. Pero digo, o sea, este es el argumento moral. Tú me puedes decir, bueno, es que eso dice en un lado, pero en otro lado dice otra cosa, y, o sea, yo decido, o sea, pero ese es mi punto, pues. O sea, la Biblia y todos los textos sagrados, ¿no?, he leído más de uno, son extremadamente maleables y contradictorios, muchas veces. Entonces puedes extraer cualquier código moral
de estos textos sagrados. Y no es que el texto sagrado sea, no en este caso, pro vida o pro aborto, es que es las dos al mismo tiempo y tú estás decidiendo en cuál quieres caer. Ahora, pero para, digamos, darle un último clavo al argumento moral, y quisiera hacer un ejercicio mental, ¿no? Un experimento mental, si quieres. Ahora, esto de nuevo, o sea, no es mi argumento, y de hecho, este es el argumento que no sé de dónde viene. O sea, lo leí alguna vez, pero honestamente no recuerdo a la persona que lo dijo. Entonces, si tú eres alguien que sabe de dónde vino este argumento, por favor, déjalo en los comentarios. Te voy a agradecer mucho y voy a estar muy feliz de darle crédito a quien haya hecho este argumento por primera vez. Y el experimento es más o menos así. O sea, imagínate que vas a una clínica, ¿no? Un chequeo regular, ¿no? No estás embarazado ni embarazada, o sea, es un chequeo regular, ¿no? Médico, general. Entonces, ¿no? Entras a una clínica, ¿no? Subes el elevador, llegas al consultorio, te ves con el doctor, etcétera, te está revisando, ¿no? Espérame tantito, no tengo que checar una cosa, sale, ¿no? Te deja en el consultorio, no, pues pasan unos minutos, dos, no ves al doctor, y de pronto empiezas a oír como bullicio, ¿no? Como ruido, como voces, ¿no? O sea, al fondo. O sea, sabes que están en la clínica, pero no sabes qué tan cerca está, ¿no? ¿No? Sales, te asomas, no ves, o sea, digamos, no sabes de qué se trata, pero sigues escuchando este bullicio. De pronto, un sonido estridente, ¿no? Empieza a sonar la alarma de incendios. O sea, ¿no? Fuerte. En esos, ¿no? Salen las personas de los consultorios, parece, ¿no? Pánico, tal, no sabes exactamente para dónde está la salida, no sabes dónde ubicar, o sea, la ves, ¿no? O sea, bajas las escaleras porque evidentemente no puedes usar el elevador. En el piso inferior, ¿no? O sea, ya hay humo, ¿no? Ahí en el trayecto, o sea, sabes que te estás acercando probablemente a la fuente del fuego, pero tienes que pasar por ahí porque es la salida, ¿no? Te empiezas a agachar, o sea, tienes un poco de sentido común, no te agachas para que el humo, para que puedas sobrevivir, te empiezas a agotar, no a fatigar, pero, o sea, sabes que la salida está cerca y que puedes lograrlo. Antes de salir, es un pasillo largo para llegar a la salida y hay, ¿no? Puertas, probablemente consultorios o, ¿no? Estudios, cualquier tipo de cosa. O sea, cruzas el pasillo ya con evidentes señales de fatiga y escuchas un llanto de un niño o niña que no puede ser muy viejo, o sea, es un llanto joven. Entonces, buscas de dónde proviene el llanto, encuentras que es una puerta, ¿no? La abres y ahí está una niña pequeña. No puede tener más de 4 años, está llorando, está triste, te ve fijamente, te ve con esperanza y está paralizada. O sea, está fuera de sí. Sabes que si tú no vas hacia ella no se va a mover. En eso, volteas para el otro lado, ¿no? del pasillo, de la puerta, enfrente de donde está la niña, y ves una bandejita que dice óvulos fecundados, ¿no? Son óvulos viables, ¿no? La gente antiaborto dice que la vida comienza en el momento de la concepción. Entonces, ¿no? Ahí están, óvulos fecundados, niña pequeña. El dilema es, ¿a cuál de las dos salvas? Solamente puedes elegir a una. O sea, en este argumento que te estoy poniendo, solamente puedes elegir a una. O sea, sabes que tienes energía para alcanzar a una, pero probablemente no podrás alcanzar las dos y tendrás que salir después de elegir una. O se mueren todos. O sea, y aquí no puedes, o sea, salirte con que, no, pues
nos morimos todos o trato de las dos. No, no, no. Elige una. O bueno, si quieres elegir las dos, ¿cuál salvas primero? O sea, digo, si le estás empezando a dar vueltas en tu mente, o sea, yo cuestionaría, ¿no?, un poquito tu código moral, pero, digamos, todavía eres salvable. Ahora, si escogiste a la niña, no, felicidades. Eres una persona, ¿no? Eres un ser humano con un código moral de humanos y estás en la enorme mayoría. O sea, yo te diría que por encima del 99% de las personas que eligieron no a la niña, o sea, es la respuesta moral intrínseca. O sea, algo en nosotros, no sabemos qué, puede distinguir lo que es una vida humana de lo que no es. Y punto, ¿no? Ahí está. Ahora, como te decía, si le estás dando vueltas al argumento, no, ves que yo no sé, porque, o sea, de entrada, cuidado con los dogmas, ¿no?, y la ideología. Y si eres del porcentaje pequeñísimo que decidió elegir a la bandeja, ¿no?, a los tubos de ensayo en lugar de la niña, tengo que decirte que tu ideología te ha consumido a un grado muy, muy profundo. Muy profundo. Y no lo estoy diciendo con desdén, lo estoy diciendo con empatía. O sea, cuidado con eso. No es demasiado tarde para buscar ayuda, para buscar consuelo, no es demasiado tarde para salir. Pero, o sea, si estás valorando un puñado de bolas sobre una vida humana, una persona consciente, ¿no?, un material tangible, o sea, hay algo fundamentalmente distorsionado en tu código moral. Y cuidado con eso. Bueno, ese fue el segundo argumento moral. Nos vamos un poco más rápido. Vamos al tercer argumento, que es el argumento científico. Y este es para mí el, digamos, el centro del argumento. Este es para mí o sea, lo que va a dictar, ¿no?, en la actualidad y quizá en el futuro, la política pública en torno al aborto. Ahora, tío, la gente que se autodenomina pro vida argumenta como si el dilema fuera vida o no vida, cuando eso no es necesariamente el dilema, y voy a explicar por qué. Primero, o sea, no se está tratando de definir qué significa la vida, ¿no? Porque, o sea, puedes argumentar en una definición amplia, biológica, de vida, que un puñado de células son vida, ¿no? Y así están, o sea, en los libros de texto en biología, o sea, tú ves, o sea, cuál es la definición de vida, y las bacterias entran ahí, las células entran ahí, o sea, cualquier organismo unicelular o multicelular que pueda, ¿no?, producir energía por sí mismo, ya es vida. Ahora, los virus, ahí hay un debate, ¿no? Esa es una frontera del conocimiento de la ciencia para determinar qué sí es vida y qué no. O sea, mi intuición, por lo que he leído últimamente, es que los virus eventualmente terminarán siendo considerados como vida, porque hay, ¿no?, cierto tipo de virus que se comporta similar a lo que tradicionalmente consideramos como vida. Entonces, bajo esta definición, un conjunto de células, no sé, un riñón, no, un páncreas, una amígdala, o sea, cualquier cosa sería vida. Pero nadie en su sano juicio está argumentando, ¿no?, prohibir no los trasplantes de riñón, ¿no?, o las no, ¿cómo se llaman? Cuando te quitan las amígdalas, no me acuerdo el procedimiento, pero bueno, nadie está argumentando por esa parte, ¿no? Entonces la pregunta no es qué es vida y qué no. O sea, la pregunta es en qué momento comienza la vida humana, ¿no? Y ese sí es el argumento central, y es el argumento donde la ciencia, ¿no?, y la técnica puede dar un poco de luz al respecto. Ahora, ¿cuál es el argumento científico de antiaborto? Bueno, la gente antiaborto te dirá que la vida, ¿no?, comienza en la fecundación, ¿no? Y con el argumento moral un poco atendía esta parte,
pero vamos de nuevo, ahora desde el lado científico y no desde el lado moral. Si esto fuera cierto, que la vida comienza en la fecundación, lo que no te dicen esta gente antiaborto es que la enorme mayoría de los óvulos fecundados terminan siendo desechados por procesos naturales. Y es más, la mujer probablemente ni se dio cuenta, ¿no? que estaba embarazada y que desechó un óvulo fecundado a través de su periodo. Ahora, si esta gente antiaborto fuera congruente con su ideología, lo que te diría es, esa ¿no? A vida pues es una asesina, ¿no? Y por lo tanto hay que encerrarla. Y es más, o sea, si eres una mujer, ¿no? que tuvo relaciones sexuales y no quedó embarazada, con quizá alguna probabilidad, o sea, se te debería encerrar, ¿no? Porque probablemente cometiste un homicidio, o por lo menos un homicidio imprudencial, ¿no? O sea, que no tenías la intención, pero mataste de todos modos y tendrías que ser procesada. Pero no te dicen eso, ¿verdad? O sea, nadie, ni las personas más vocíferas de estos argumentos serían capaces de señalar o de encierra a todas las mujeres que han pasado por este proceso. Porque, como decía al inicio, son buenos y buenas en marketing. Y si empiezan a hacer este tipo de argumentos, pues pierden todo el apoyo, ¿no? Y se derrumban sus argumentos y pierden todas las batallas publicitarias, legales, morales que haya por venir, ¿no? Pero bueno, ese es el argumento por qué no empieza o no es razonable pensar, ¿no? que la vida comienza cuando sí comienza, ¿no? Ese es cuando no, ahora vamos cuando sí comienza. En esto, digamos, el antecedente ¿no? concreto y una tesis importante y bien informada, basada en ciencia que encontré, fue la de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que, ¿no? basado en evidencia, determinó, y esto me parece razonable, que digamos, lo que se puede interpretar como punto, ¿no? de dónde comienza la vida, es el punto de viabilidad, ¿no? Es el punto donde el producto es capaz de sobrevivir por sí solo o, ¿no? con ayuda de algún instrumento médico, una incubadora, y puede sostenerse en el mundo, ¿no? en el ambiente. Y esto me parece razonable por varios sentidos, ¿no? O sea, bueno, que además, o sea, esta pregunta ni siquiera es tan relevante en el contexto general de los abortos, porque la enorme mayoría sucede en las primeras 12 semanas. O sea, son muy pocos, muy pocos, de verdad, contados, los que se llegan a acercar a este punto de viabilidad, pero me parece importante mencionarlo de todos modos, porque, o sea, es significativo, pues. Entonces la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo que a partir del punto de viabilidad es razonable considerarle ya no como un producto, sino como una persona, ¿no? con derechos y con la legitimidad del Estado de protegerla, lo cual, o sea, me parece bastante razonable. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, de nuevo, ¿no? ya casi terminamos, porque aquí yo diverjo un poco de ciertas opiniones de mi mismo lado, o sea, del lado de la izquierda, del lado de la libertad de las mujeres. Y es lo que voy a mencionar. Hay personas, ¿no? que dirían, o sea, digamos, a este número de semanas, ¿no? del punto de viabilidad, ahí no se debe mover. O sea, yo lo que diría es, veamos la evidencia, y si el punto de viabilidad se recorre, ¿no? hacia atrás, pues hacia un menor número de semanas, me parece perfectamente razonable decir que la ley se debería adecuar a esta nueva realidad, ¿no? Y con toda probabilidad el punto de viabilidad se irá recorriendo, porque la tecnología avanza, porque hay
¿no? Más y mejor tecnología al respecto, quizá mejores incubadoras, quizá no mejores tratamientos, etcétera. Entonces a mí no me parece poco razonable que que si el punto de viabilidad se recorre, el punto de la ley, ¿no? Donde prohíbe o no, o justifica o no la existencia de vida, debería moverse. Entonces, digo, eso es un pequeño paréntesis. Pero bueno, ese es digamos, el punto científico, ¿no? Donde no comienza la vida a partir del argumento que hacen la gente antiaborto, y donde sí comienza. Ahora, ¿no? Esos son los 3 argumentos ya derrotados. Si tú llegaste hasta este punto del video, digo, primero felicidades porque no es un video, ¿no? Fácil de digerir. Pero bueno, si llegaste a este punto y estás, ¿no? Tranquilo, tranquila, quizá aprendiste algo, quizá te dejó curiosidad, ¿no? Felicidades. O sea, eres una persona completamente razonable. Me encantará saber de ti. ¿Qué opinas, ¿no? De estos argumentos? ¿Están bien o no? ¿Qué se puede aprender de ello? ¿Qué mejorarías tú en esos argumentos? Y me encantará saber de ti. Ahora, si llegas a este punto del video y tienes un coraje entripado, probablemente se deba a 2 motivos, ¿no? Digo, bueno, primero porque tengo razón, ¿no? Y los argumentos que dije tienen sentido. Pero no, eso no es lo que voy a decir. Lo que te voy a decir es, o sea, si estás molesto o molesta porque estoy hablando de este tema, ¿no? O porque hablé de este tema y soy hombre, ¿no? O sea, digo, o sea, no sé qué decirte. O sea, te quiero de mi lado. O sea, probablemente coincidimos en 80% de los temas de política pública, y en términos de construir una coalición estamos del mismo lado. Pero voy a necesitar que te pongas, ¿no? Chingón y chingona. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, cuando hagas un argumento de este tipo, trata de trasladarlo a otros escenarios. O sea, para ver si el argumento se sostiene o no, o es, digamos, ¿no? Una falacia. Esta técnica se llama reducto ad absurdum y es muy útil. O sea, yo la uso todo el tiempo en mis propios argumentos para ver si se sostienen o no. Y en este caso, ¿no? El argumento es, solo las mujeres pueden hablar de aborto. Pero a ver, o sea, solo los hombres pueden hablar de vasectomías, pues, o de circuncisiones, ¿no? ¿Qué tal las urólogas o proctólogas? O sea, ¿no? ¿Y qué tal académicos y científicos? O sea, y si eso es cierto para cuestiones, ¿no? De identidad, ¿por qué no de nacionalidad? ¿Y por qué no? O sea, nosotros los mexicanos pueden hablar de cosas mexicanas, solo los migrantes pueden hablar, o sea, puedo seguir con, ¿no? Con esta letanía, pero creo que el punto ya quedó claro. O sea, ese argumento no hace ningún sentido y es una falacia de argumento de autoridad, ¿no? Hay que buscarlo. Ese es un motivo por el cual puedes estar enojado o enojada con lo que acabo de decir. El segundo motivo por el cual puedes estar encabronado, ¿no? Encabronada con lo que acabo de decir, es porque eres una persona, ¿no? Que se autodenomina provida y se acaban de derrumbar en varios de tus argumentos, ¿no? Y en este caso, no sé qué decirte. O sea, la evidencia está. Si tú quieres lidiar con los argumentos o crees que no representé correctamente los argumentos, estoy perfectamente y siempre abierto a esas discusiones. Digo, la gente que conoce, ¿no? Los videos que publico sabe que me gusta comentar en los ¿no? y engancharme con los argumentos y dudas y comentarios y preguntas extra que me hacen. Entonces, por favor, que sea sobre los argumentos, o si estoy omitiendo algún argumento que demuestra, ¿no? Que todo lo que dije es una mentira, o sea, digo, todo, o sea, de verdad, estoy abierto a las discusiones sobre la sustancia del tema, ¿no? No necesariamente sobre mi persona, o sobre quién soy, o sobre si voy a, ¿no? A chingar a mi madre o no. Eso no me interesa tanto, ¿no? Y eso se me resbala, pues, y no me interesa engancharme con eso. Pero bueno, por favor, cuéntenme qué les ha parecido toda esta conversación. Me parece que es importantísimo. Bueno, y se me olvidaba. Dije que al final iba a dialogar o a revelar por qué toda esta discusión no tiene sentido, o tiene el sentido pero quizá no el que
nos esperábamos, ¿no? Y eso es lo que voy a abordar a continuación. Todos estos argumentos ocurrieron en el espacio etéreo, ¿no? En el espacio de las ideas, de las metáforas, de las conversaciones, de los ejercicios, ¿no? mentales, pero vamos a aterrizar los argumentos a la realidad, ¿no? ¿Qué ocurre en la realidad? Los argumentos que ponen, ¿no? la gente que se autodenomina provida, yo diría antiaborto, los hacen como si la historia y el contexto no ocurriera, pero sí ocurre. Y vamos a ver a qué me refiero. La discusión nunca es y nunca ha sido abortos o no abortos. Y me voy a explicar por qué. Entonces, no es como si pasas una ley que prohíbe algo y de pronto nadie más lo hace, ¿no? Eso nunca ha sucedido en la historia de la humanidad, y menos cuando es una cuestión de necesidad, y menos cuando es una cuestión de derechos. O sea, si no ocurre con las drogas, ¿no? Que, o sea, están prohibidas y hay una guerra y hoy consumimos más que antes porque hay una demanda, hay un deseo de consumirlas, menos va a ocurrir con una necesidad, con una cuestión de derechos. Y por eso me regreso al comentario original: los derechos no se negocian. Entonces la conversación nunca ha sido aborto o no aborto. O sea, la persona, no la mujer que necesite un aborto porque sufrió una violación, porque su papá abusó de ella, porque su tío, porque su prima, o sea, porque esté en una condición material que no pueda proveer, que necesite, ¿no? hacer ese aborto por cuestiones médicas y de salud y contextuales, lo va a hacer, o mejor dicho, va a buscar hacerlo, sea legal o no. Eso está ocurriendo todo el maldito tiempo en la República Mexicana y en el mundo. Entonces la discusión no es aborto o no aborto. La discusión es aborto libre, legal y seguro versus aborto criminalizado, inseguro y potencialmente letal. O sea, ese es el marco del argumento aterrizado al contexto en el que vivimos hoy en día. O sea, y esto es lo que la derecha, ¿no? conservadora o las personas que se autodenominan pro vida, que yo diría antiaborto, esto es lo que no entienden, pues. O sea, estamos viviendo en un contexto material donde las mujeres mueren todos los días por practicar este tipo de cuestiones en un entorno inseguro, insalubre, quizá en su propia casa. O sea, historias de terror, cabrón, que siguen pasando. Entonces van a seguir ocurriendo. Entonces la discusión es que sigan haciéndolo de esa forma o que lo hagan de forma segura, de forma clínica y de forma gratuita, no pública. Ese es el argumento como tal. Digo, y con eso creo que podemos cerrar. Cuéntenme, ¿no? ¿Qué les ha parecido? Si estoy representando bien los argumentos, si lo hice de forma no completamente correcta. Soy perfectamente abierto a las críticas sobre los argumentos. Podemos discutir lo que sea. Digo, si les gustó, no la suscribida, compartida, toda la cuestión de YouTube tradicional, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por ver hasta acá.